Quiero darle la bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Zacarías. Hoy vamos a estar siguiendo en el capítulo 9. Si recordamos el capítulo 7, el capítulo 8, en capítulo 7 el pueblo de Israel había mandado un grupo de personas, una delegación para hablar con los sacerdotes y los profetas y hablar con Dios sobre el ritual o la tradición de los ayunos que hacían todos los años. Y en el último pedazo de capítulo 7 y a capítulo 8 también Dios empieza a hablar de lo que Él de verdad quiere, que no solo que se guarda lo ritual, lo tradicional, sino que hay un espíritu que está correcto. Y eso debemos mirar en nuestra vida en todo lo que hacemos. Hay muchas tradiciones que hacemos para nuestras familias y no es que Dios está en contra de las tradiciones buenas, que se una la familia, que se trae a nosotros juntos, pero lo que Dios quiere es que nuestro espíritu sea correcto. Hoy vamos a estar continuando en nuestra historia. Como hemos hablado, esta historia tiene su parte de cumplimiento en el Viejo Testamento, pero hay unos pedazos que no cuadran en el Viejo Testamento y tiene que tener su cumplimiento en el futuro. En esa profecía que vamos a estar leyendo hoy en el capítulo 9, vamos a ver aquel pedazo que es muy recordatorio sobre el primer venida de Jesús, cuando Él vino a Jerusalén montada en un burro. Y eso está, la profecía está en ese capítulo 9 y podemos pensar que ese capítulo 9 está totalmente enfocando en aquel momento, pero vamos a ver por qué tal vez no es así. Entonces, otro pedazo que vamos a estar viendo en las profecías de hoy, yo creo que vamos a estar hablando de una área físico que tal vez Dios va a hacer algo en esta área, pero creo que también el mismo área físico de la cual vamos a estar viendo en esa profecía tiene un lado espiritual. Y vamos a ver una profecía sobre eso también. Entonces, entramos en nuestro capítulo 9, versículo 1 al 5. Dice, carga de la palabra de Jehová contra la tierra de Hadrach y de Damasco, su reposo. Y cuando los ojos de los hombres y de todos los tribus de Israel se vuelven a Jehová. Y también Hamat tendrá término en ella, Tiro y Sidón, aunque muy sabias sean. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata. Lo siento. Y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Y aquí el Señor la empobrecerá y heriré en el mar su fortaleza y ella será consumida por el fuego. Ascalón verá y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo, Ecrón, porque su esperanza será confundida y de Gaza perecerá el rey y Ascalón no será habitada. Entonces, aquí está hablando de varios pueblos ahí cerca de Israel. En un momento vamos a ver una mapa y ver dónde están algunos de esos pueblos. Pero hay algo importante en eso, porque parece que podía estar hablando del periodo de tiempo de Zacarías, como ya le dijo, o también otro periodo. Pero tenemos un enfoque muy importante en versículo 1. Dice, cuando los ojos de los hombres se vuelven a Jehová. Eso es importante. Mi sospecho es que este es algo general, que el mundo, por lo general, está mirando a Dios con expectativa. Bien o mal, no importa. Tal vez algunos están esperando su destrucción, su castigo, otros están esperando su salvación, pero están mirando a Dios, por lo general todo el mundo, con expectativa. Eso es lo que es el momento de esa profecía. Y es importante enfocarlo ahí. Aún no nos amplía diciendo todos los tribus de Israel se vuelven a Jehová. Eso no ha sucedido.
desde muy antes. Pero vamos a seguir. Habla aquí de lo que va a pasar a uno de esos pueblos cerca del mar. Aquí podemos ver la mapa. Ahí usted puede ver los círculos rojos donde están esos pueblitos hoy en día. Los primeros, Sidón, Tiro, están en la nación de Lebanon. Ascalón está dentro de Israel. Gaza está dentro de Palestina. Podemos mirar que todos esos están en la costa. Y eso es para mí lo que es interesante de esos nombres, porque creo que algo va a suceder en la costa. ¿Y por qué es importante la costa? Pues sabemos que Siria vino y conquistó una parte de Israel, Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tiene que ver estas ciudades en la costa? Sabemos que la mayoría de esas ciudades existen hoy, entonces puede ver algo también por el futuro. Aquí tengo un pedazo porque cuando estaba leyendo de eso me dio también un paralelo. Es un sueño, es una visión, una profecía de un hermano, Granville Hedrick, que era apóstol de la iglesia, que él tuvo. Solo es un pedazo dentro de su profecía que me hizo pensar. Dice, porque así será para vuestro país. Será atacado por un enemigo poderoso en el sur y el este, por una combinación de naciones fuertes, y las ciudades orientales del Gran Océano Atlántico serán bloqueadas por una flota combinada. En la costa y todos los buques del gobierno federal en alta mar estarán en peligro. Aflicción, aflicción a las orgullosas ciudades del este, porque sus ferrocarriles serán destruidos y la pobreza y la miseria invadan la tierra. Entonces, otra vez tenemos esta profecía que nos enfoca en la orilla del mar, en las ciudades, en la costa. Y es interesante, pues sabemos como esos mismos pueblos, Sidón, Tiro, Ascalón, Gaza, como están en la costa, sabemos que las ciudades en la costa es donde recibe mucha mercancía. Sabemos que vienen muchos barcos de otras naciones, sabemos que hay importación, hay exportación, y muchas veces esos pueblos engrandezcan, hacen poderosos porque por la mucho tráfico de mercancía. Entonces, creo que Dios está enfocando aquí en el orgullo en ambas profecías, la que es por Granville Hedrick, la que es por Zacarías. Creo que Dios está enfocando, tratando de enfocarnos en el orgullo que viene con la riqueza, con la prosperidad. Dice así, versículos 6 al 9. Y un bastardo habitará en Asdod, y yo cortaré la soberbia. Ahí está la palabra. Yo cortaré la soberbia de los filisteos. Entonces, para mí es lo que están enfocando esos primeros pedazos de esa profecía. Si hay en nosotros soberbia, si hay en nosotros este orgullo, hay peligro. Es lo que está diciendo Dios. Por este orgullo, por esta soberbia, estas naciones van a ser destruidas. Versículo 7, y quitará la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, mas el que quedaré, aún él será para nuestro Dios, y será como capitán en Judá y Ecrón como Jebuseo. Muy interesante. Entonces va a haber ese desastre. Algún tipo de desastre, sea guerra, no sé qué es todavía, pero dice, el remanente, el que queda, será para nuestro Dios. Entonces, pensando en esas ciudades de la costa, podemos saber que eso no ha sido cumplido hasta el momento. Tiro, Sidón, Ecrón, a todas esas ciudades no se enfocó en Jesús todavía. Entonces, por eso sospecho que eso tiene que ver algo todavía en el futuro. Algo que va a pasar, que va a causar que esas ciudades que están llenas de orgullo van a ser bajadas por algo, enfermedad, guerra, pestilencia, no lo sé, pero van a ser bajados su soberbia, su orgullo, y van a buscar a Dios.
Pero aquí están los importantes pedazos entre versículo 8 y también muy importante versículo 9. Dice, y yo acamparé junto a mi casa. Quiere decir que Dios está defendiendo su pueblo, no necesariamente Israel, aunque puede ser que está hablando de ellos también, pero más su casa, todos los creyentes. Y yo acamparé junto a mi casa a causa del ejército y a causa del que va y del que viene, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora he visto con mis ojos. Importante cuando dice no pasará más sobre ellos el opresor. Está ahorita Jerusalén, el pueblo, los judíos, el tribu de Benjamín. Están la mayoría de ellos en Babilonia, esperando el momento de cuando pueden regresar a reconstruir. Están en opresión. Atrás de Babilonia viene Media Persia. Atrás de Media Persia viene Grecia. Tras de Grecia viene el Imperio Romano. Quiere decir, hay una fila larga de opresores que van a estar sobre su pueblo. Entonces, ¿cuándo pasó esa profecía? ¿Será que tuvo algún cumplimiento? No, hasta el tiempo de aquel tiempo, hasta hoy mismo, ha estado bajo opresión. Más bien en nuestro tiempo, empezando en el año 1947, cuando Israel ganó su soberanía una vez más, es la primera tiempo desde que Babilonia hasta hoy, cuando prácticamente no ha tenido opresor. Y eso es interesante. Ahora, versículo 9. Lo siento. Versículo 9, y es un pasaje que usted va a recordar, porque siempre lo hablemos de ese versículo. Este versículo sabemos bien por leer la historia de Jesús cuando Él vino. Vamos a leerlo. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de jubileo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Él es justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tan importante este pasaje porque de un solo nos enfoca en la primera venida de Jesús. Cuando Jesús venía a Jerusalén para morir, cuando Él vino entrando y toda la gente alineó las calles, tirando hojas de palmas en la calle, hablando del Rey, del Salvador, vino Jesús cabalgando sobre un asno. Entró en Jerusalén. Sabemos la historia, luego fue delante de Pilato y luego fue llevado a su crucifixión. Y fue crucificado y lo más importante de la historia, se resucitó. Y cuando se resucitó, pues nos trajo salvación. Entonces, si este versículo 9 habla de aquel pedazo de su primera venida, ¿qué es esto que los versículos anteriores no fueran cumplidos en aquel tiempo? Pues para mí indica que hay un mayor cumplimiento todavía por delante. Entonces, esperemos que Jesús va a venir otra vez cabalgando sobre un asno en su segunda venida. No es así. La imagen aquí para mí es que viene humilde. Viene siempre humilde, porque es Dios. No es por decir que no viene con destrucción y todo eso, pero Él siempre viene como es. Jesús fue humilde. Aun cuando Él revolcó los mesas en el templo, estaba humilde en su corazón. Y eso para mí es bastante importante. Entonces, aquí viene el Señor, su segunda vez, justo, y trayendo salvación. Pero aquí nos encontramos otro pedazo de nuestra historia también extraño. Los versículos anteriores no se cumplían hasta versículo 9, ahora versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebradas, y hablarán paz a las naciones, y su señorío será del mar a mar,
y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Quién es este Efraín? Y eso es importante, porque aquí habla de la destrucción de Efraín. Pues nosotros sabemos, en el tiempo de Salomón, cuando él murió, quedó dividido el reino de Israel. Vino su hijo y dijo, mi padre fue un hombre duro, rígido, yo voy a ser más todavía. Y los 12 líderes de los cabezas de los tribus juntaron y decidieron, no, no en absoluto, no va a ser así. Y dividió el reino, los 10 tribus quedó al norte, los 2 quedó al sur, aunque en el sur quedó gente de muchos de los tribus, pero la división fue así entre ellos. Entonces, los 10 tribus del norte desde aquel entonces mayormente fue reconocido como Israel o como Efraín. Entonces, los 2 tribus del sur como Judá, judíos o Jerusalén. Así se termina, más que todo, no siempre, pero más que todo así lo termina. Entonces, nos está hablando en versículo 10 que va a haber un momento cuando Efraín está presente. Eso es importante porque sabemos que Efraín fue destruido. Y vamos a ver una mapa de eso en un momento. Vamos a terminar en versículo 11 y 12. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salvo. Y yo he sacado a tus presos de la cisterna en la que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque entesado para mí a Judá como arco, llené a Efraín y desperté a tus hijos, oh Sión, contra sus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de valiente. Entonces Dios está levantando Judá, está levantando Efraín como nación Israel, está despertando sus hijos y están trayéndolo contra Grecia. Grecia puede ser aquí literal o puede ser simbólico. Aquí tenemos nuestro mapa y eso es importante cuando hablamos de Efraín, porque como lo dijo, Efraín muchas veces representó los 10 tribus al norte. Y esa área que parece como durazno, algo color de piel, no sé cómo decirla, ese es el área que fue agarrado, captado por Asiria. Pero este es 100 a 200 años antes del tiempo de Zacarías cuando él está profetizando en Babilonia. Entonces, Efraín, los 10 tribus al norte ya fueron destruidos. Entonces, ¿cómo puede ser que está hablando de la venida de Jesús cabalgando sobre un asno y Israel está en poder? Y no sucedió. Desde ese tiempo, cuando Asiria llevó los 10 tribus del norte y lo llevó a los 4 vientos del mundo, no existió desde ese punto en adelante Efraín o Israel. Solamente Jerusalén y Judá. Y eso es importante para pensar, porque esa profecía, para que se cumpla, tiene que estar vivo Efraín. Entonces, tenemos este pasaje en 1 Crónicas, versículo 5, versículos 25 al 26. Pero se rebelaron contra el Dios de su padre y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Dios había destruido delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de Asiria, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, el cual transportó a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés y lo llevó a Jalá, a Jabor, a Jará y al río de Gozán hasta hoy. Entonces podemos ver aquella parte de los 10 tribus fueron llevados y esparcidos y quedó destruido aquel parte del pueblo de Dios. Y eso es importante porque tiene que ver con nuestra profecía. Si esto sucedió 100 a 200 años antes de la profecía de Zacarías, quiere decir que tiene que haber un momento delante de esa profecía cuando Israel, Efraín,
Efraín fue la palabra usada para hablar también de todo el pueblo. Israel, todo el pueblo, estará unidos, no reconocido por pueblos individuales, sino reconocido por pueblo entero. Y eso es importante porque nos enfoca en cuándo puede cumplir esta profecía. Como dice, tu rey vendrá a ti, él es justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Entonces tenemos tres periodos de tiempo principales que podemos considerar al leer este pasaje. El tiempo de Zacarías, la primera venida de Cristo o la segunda venida de Cristo. Son los tres enfoques mayores. Como vemos en el pasaje, se refiere a Efraín, o en otras palabras, a las 10 tribus del norte. En el tiempo de Zacarías ya se había ido, ya estaban destruidos por Asiria. Durante la primera venida de Cristo, tampoco no existían. Esta solo deja el periodo de la segunda venida de Cristo como una opción realista. Entonces tiene que haber un momento por delante cuando Israel existiría como nación, no como pueblos individual, y cuando nuestro Señor Jesucristo va a regresar para salvar su pueblo. Importante. Seguimos, versículo 14 al 17. Y Jehová será visto sobre ellos, y su saeta saldrá como un relámpago. Y Jehová el Señor tocará la trompeta, y irá con torbellinos del sur, y Jehová de los ejércitos lo defenderá. Para mí es bastante importante el principio del versículo 15, porque eso nos enfoca en capítulo 14 de Zacarías. No hemos llegado allá, pero si tú has leído todo el libro, usted ya sabe de lo que estoy hablando. Dice en capítulo 14, cuando Jesús regresa para defender a su pueblo. Y hay un evento grande que está hablado ahí en 14. Parece una guerra donde la mitad de Jerusalén está tomada y saqueada. Entonces parece que van a haber una guerra, un evento grande, muy espectacular allá en el Medio Oriente. Tal vez no solo allá, tal vez en otros lugares también, como hablé de la visión de Granville Hedrick, puede ser que algo también está pasando en el lado de las Américas al mismo tiempo. Puede ser unos momentos de caos en todo el mundo. Pero dice aquí que Jehová saldrá a defender su pueblo, y eso es la esperanza que tenemos que tener, nuestra esperanza en Dios. Seguimos en 15. Jehová de los ejércitos los defenderá, y ellos devorarán y subyugarán con piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como embriagados de vino, y se levantarán como tazones y como las esquinas del altar. Los términos, las palabras que están usados aquí es un poco extraño, pero está hablando de un momento cuando el pueblo de Dios está lleno completo del Espíritu Santo. No tiene que ver con alcohol ni nada de eso. Está lleno el pueblo de santidad y espíritu. Versículo 16. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque ellos serán como piedras de corona, enaltecidos como una insignia en su tierra. Muy importante esas palabras. Entonces Dios viene a salvar su pueblo como rebaño. Sabemos cuando hay un rebaño, una manada de ovejas, sabemos que al ser rodeado de lobos, no son las ovejas que van a defender a sí mismos, aunque quizás van a tratar de hacer lo que puede, pero ellos más que todo son indefensos. El que defiende el rebaño, la manada, es el pastor. Y es lo que está hablando aquí. Dios sale a defender su pueblo y Él la librará. Él la librará. Eso es demasiado importante. Entonces, ellos, como son santos, y de eso estamos hablando en todo ese pasaje, porque Dios está buscando esta santidad. Dice, nos compara piedras preciosas de corona. Y hay varios pasajes en la palabra de Dios que nos refiere así, que somos como creyentes piedras preciosas, algo de pureza, de hermosura.
Y eso yo pienso es lo que debemos estar tratando de cumplir hoy en día. Debemos ser esas personas especiales para Dios, esas personas que no están buscando nuestra voluntad ni hacer nuestra voluntad, sino estamos buscando cumplir la voluntad de Dios. Versículo 17, porque cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino nuevo a los doncellas. Y otra vez, no creo que se está hablando del alcohol. Hay nada más simbólicamente una comparación a los espíritus. Y es una cosa difícil para comparar porque jamás queremos dar una vista buena al alcohol, pero también no queremos disminuir el efecto del Espíritu Santo. Pero hay algo muy importante del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, tenemos una fuerza, un poder que no es nuestra. Sabemos que mucha gente que bebe el alcohol, bebe porque ellos mismos dicen, yo no puedo conversar con otras personas hasta que yo he tenido aquel traguito. Ya siento yo calma, relajada y puedo hablar. Entonces, están usando una droga para poder salir y conversar. También sabemos que ellos lo usan esa misma droga para olvidar sus problemas. Entonces, la comparación es que hay algo natural que se llama el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, esa nos beneficia, nos da poder y fuerza donde no tenemos. Podemos en el trabajo, podemos en el supermercado hablar con la gente cuando tal vez de antemano no tuvimos esa capacidad. Quizás estamos de compras, llega una persona, ellos hablan algo, inspira a nosotros, luego estamos contando un testimonio de nuestra vida, de algo que Dios nos ha hecho. Cuando todo termina y estamos en la casa, estamos meditando, pensando, ¿qué hice yo? Relaté a una persona completamente desconocida algo muy especial y privado de mi vida. Pues solo es el Espíritu Santo que puede hacer eso, abriendo nuestro corazón para compartir lo bueno de Dios con otras personas. También nos da poder para hacer lo que no podemos hacer sin el Espíritu Santo. Y eso es demasiado importante. Entonces, es la comparación. La diferencia mayor es que ya con el Espíritu Santo no hay dolor de cabeza el siguiente día. Ya no hay obstáculos en nuestra manera de pensar, porque las drogas que el hombre hace siempre tiene su efecto en su cerebro, en su manera de responder, pensar y vivir, mientras el Espíritu Santo no tiene esos negativos efectos. Más bien, tenemos mejor carácter, mejor actitud, mejor vista, mejor, todo lo que es nuestro carácter es mejor. Y eso es el gran ventaja. Y es lo que está hablando en este pasaje. El pueblo de Dios estará lleno, robusto de ese Espíritu Santo, lleno de todo lo bueno. Por eso Dios está defendiéndolos. No es que están saliendo ellos en vestiduras de ejércitos armados. No. Están saliendo armados del Espíritu Santo. Es el punto aquí. Y es el punto quizás más importante. Entonces, espero que ese puede ser un esperanza para usted, un aliento para su día. Espero que Dios lo bendiga a usted en todo lo que está haciendo hoy. Gracias y tenga un buen día.